Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a comenzar a presentar la pantalla. Lo que vamos a ver ahora es un repaso de matemática financiera. Estoy viendo cómo manejar el capítulo 1, ya que me he dado cuenta que el 8 de Churrubios son 100 hojas y básicamente es la parte dura de matemática financiera. Y es un repaso fuerte, así que vamos a manejar de otra forma. Quizá y la siguiente sesión hablemos sobre matemática financiera y de ahí pasemos al siguiente tema. Estoy viendo cómo manejarlo ya que el tema de matemática financiera es un poco complicado porque abarca distintos temas. Podemos ver interés simple, interés compuesto, anualidades. Aparte de eso se ve inversiones, se ve el manejo de BAN, el manejo de la TIR, el manejo del RBC, del CAE, del IC, que son indicadores de rentabilidad. Lo que vamos a ver ahora, un momento, quiero ver si todo está perfecto. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a ver la parte 2 de costo del dinero. Esto de costo del dinero ya vimos la semana pasada, a qué se refería, tasa de interés. Vimos también qué factores pueden afectar a la tasa de interés. Vamos a recordar un poco de matemática financiera. Esta clase quiero que sea un poco más comprimida y reducida. Cualquier duda que tengan me la dicen. Voy a intentar de que todo sea más comprimido. Al anterior creo que hablé demasiado y fue un poco extenso lo que dije. Vamos a repasar qué son las matemáticas financieras, que es como una parte importante dentro de todo inversor, toda persona que quiere meterse a esto de las finanzas. Primero tiene que toparse con las matemáticas financieras. ¿Y esto por qué? Porque a la larga en tu vida vas a ver diferentes indicadores y ratios. Y eso es lo que va a determinar muchas cosas respecto a cómo tú te desempeñas en tu trabajo. Como financieros manejamos diferentes ratios, manejamos el ROA, manejamos el BAN, manejamos otro tipo también de indicadores que son divisiones. En sí manejamos indicadores, hacemos análisis horizontales y verticales en el estado de resultados, hacemos análisis respecto a las gestiones anteriores y realizamos divisiones en base a los totales. Y de esto determinamos cuál es, por decir algo, tenemos nosotros una división entre supongamos que somos un banco. A ver, eso quisiera mostrarles. Solamente a manera de ejemplo, esto lo vamos a ver luego si nos da el tiempo, un análisis horizontal y vertical, que es lo último que llevé en riesgos, pero se refiere nada más que la división entre un activo, puede ser un activo que es un derecho, no olvidemos que un activo es un derecho, sobre el total de este activo, sobre el total. Y lo que queremos determinar es el impacto que tiene este respecto a puede ser liquidez. Podemos hablar de liquidez. Supongamos que somos un banco y en un banco, ¿qué es lo que tenemos? La actividad principal de los bancos es la otorgación de créditos, la colocación de créditos. Entonces, lo que tenemos nosotros es cartera, así se le denomina, cartera. Es la cartera. Entonces, la cartera, y aquí tiene sus denominaciones, cartera líquida, cartera vencida. Vamos a manejarlo solo como cartera. Mejor dicho, la cartera sobre el total de ingresos, digamos. La cartera sobre el total de ingresos. Total de ingresos. Y eso nos va a representar cuánto de la cartera, cuánto de nuestros, si somos un banco, cuánto de nuestros préstamos representa nuestro total de ingresos. Y de ahí vamos analizando muchos más indicadores, a veces son divisiones, a veces son mucho más complicados porque tienen sus ponderadores, se multiplica por un ponderador respecto al riesgo, se multiplica por un ajuste. ¿Ese es un ratio? ¿Qué? ¿Ese es un ratio? ¿Un ratio? Un ratio. Sí, son ratios. En sí son ratios. Ah, ok. Sí, sí. Y eso es lo que vamos a ver mucho más adelante.
Pero para poder llegar a todo eso, en sí son cosas que es como si tú fueras no sé cómo decirlo, es como si tuvieras un mapa, digamos. Tú ves un mapa y te dan el estado de resultados. Y tú ves como un mapa y no todos van a entender, o sea, qué sacar, de dónde sacar el ROA o cuál te sirve, digamos, o el EBITDA. Esos ratios, tú vas a ver el estado de resultados y puede ser que saques n divisiones entre los totales y todo eso, y no entiendas por qué lo estás haciendo. Pero para eso tienes que tener una lógica, tienes que entender cuál es el funcionamiento del negocio, tienes que entender también la asignación de recursos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué monto o qué cantidad de inventarios tenemos. También tenemos que pensar la inversión que nosotros estamos realizando. Hemos tenido una inversión inicial y tenemos que ver cuál es el destino de esta inversión. Cuáles son los lugares que están estancados en nuestra empresa. Cuáles son los lugares que necesitan financiamiento. Cuáles son los lugares que ya no necesitan financiamiento porque nos generan pérdidas. Cuáles son y así tenemos que entender el estado de resultados y tenemos que sacar estos ratios, como bien dice Emanuel. Tenemos que entender esto, pero antes de llegar a todo eso tenemos que conocer las matemáticas financieras junto con la contabilidad, junto con qué es un activo, qué es un pasivo. Esas definiciones las vamos a ver luego. Estoy avanzando primero este tema de costo de dinero porque me pareció pertinente primero conocer esto de las matemáticas financieras, entender la estructura y de ahí vamos a ir derivando en otras áreas. Estos son ratios como dice Manuel. Creo que alguien quiere pasar. A ver, no vamos a ser malos, vamos a dejarle ingresar. Creo que hemos quedado solamente 9. Ya, sigamos con esto. La importancia de las matemáticas financieras. Como ya les dije, es conocimiento. A largo plazo es el conocimiento. Es muy sencillo esto. Existen usureros que tienen un sistema para cobrar. Es que este tema también es complicado de hablarlo. Existe el banco, el cual te presta de manera legal, tiene todas sus reglamentaciones, tiene una supervisora, el cual determina su correcto funcionamiento, y también están los prestamistas. La diferencia entre estas dos son las tasas de interés y el tiempo en el cual tienes que pagarles. Pero estos se manejan en base a las matemáticas financieras, en base a la tasa de interés simple, tasa de interés compuesto, y es ahí donde está la ingeniería de todo esto. Obviamente es mucho más complicado, pero en esencia son matemáticas financieras. Esto de las matemáticas financieras es la forma más sencilla y fácil de mostrar cómo hacen sus operaciones tanto la banca como los usureros. Pero en la vida real o viendo a los supervisores y todo ello, los productos financieros actuales tienen una complejidad increíble. Se van a dar cuenta cuando intenten elaborar alguno de estos o revisen algún producto financiero de estos, porque la matemática, ellos meten matemática pura y le colocan ahí es un poco complicado de explicar. Primero tienes que definir el espacio en el cual te manejas y de ahí recién determinas cómo tiene que ser, determinas cuáles van a ser los ponderadores, si va a tener o no un ponderador. Tienes que leer y entender cada numerito que estás colocando, porque según lo que tú coloques puedes causar problemas a este activo financiero, y eso es lo que lo ha complejizado. Han complejizado muchas veces esto de los activos financieros y actualmente son muy complicados de entenderlos. Voy a ver si encuentro alguno, porque nosotros conocemos las operaciones y podemos explicar qué es un swap y todo esto, qué es una operación Kai-Put y todo lo demás. Pero entender la ingeniería dentro de uno de estos activos financieros reales y no solamente como nos lo cuentan, porque eso es lo complicado. Vamos a intentar entender un poco de esto cuando lleguemos a cálculo estocástico, pero va a depender mucho de la constancia y también del tiempo que yo disponga. Quizás solamente veamos movimiento browniano y cosas simples de cálculo estocástico, como una introducción, digamos, al tema.
Además de esto, las matemáticas financieras, voy a presentar esto, nos permiten tener una noción entre si vamos a ahorrar el dinero, si vamos a comprar una vivienda, si lo vamos a dejar en el colchón o lo vamos a dejar en el banco. Vamos a bancarizarnos, como se dice. El nivel de bancarización en América Latina es muy bajo, la verdad. Se intentan incrementar esto de las fintech, se intenta mejorar los servicios financieros, abrir sucursales en diferentes pueblos aledaños, pero actualmente no se puede debido a la inseguridad. Hay problemas al abrir un banco en un pueblo X, y es el tema de la inseguridad. En México es terrible hacer esto debido a los carteles. Aquí en Bolivia también es complicado porque colocas tu banco, lo abres en una ciudad, en un pueblo aledaño, y no conoces qué tipo de personas se encuentran ahí. Y el tema del riesgo es algo terrible porque muchas veces han desfalcado estos cajeros que se encontraban ahí. Y ese es el tema complicado de la bancarización. Pero volvamos a las matemáticas financieras. Como hablamos al principio, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos personas que tienen que saber dónde colocar su dinero y conocer la asignación correcta. También el factor tiempo. Recordemos que saber dónde colocar el dinero, administrar los recursos escasos que tenemos en la empresa, administrar los flujos monetarios de la empresa y saber dónde colocarlo en un determinado tiempo. Recordemos esto, tenemos que conocer eso muy bien. Y una herramienta para entender de primera mano esto son las matemáticas financieras. El tiempo es un factor muy importante. Vamos a repasar esto. Tal vez muchos ya han visto esto de las matemáticas financieras, a qué se refieren y todo lo demás. Vamos a recordar que $100 hoy no es lo mismo que $100 dentro de un año. Aquí dice una pequeña frase, esto lo extraje de Javier Puig, que no tiene fechas, de una universidad. Les voy a pasar luego esta referencia. Hoy estaba armando las diapositivas y hay algunas bibliografías que no coloqué. Una vez que lo termine las diapositivas con las bibliografías y demás, les paso las fuentes de donde estoy extrayendo los conceptos. Recordemos también de que el valor actual, existe algo llamado el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es muy importante, ya que existe la inflación, existen otros factores que pueden afectar a nuestro poder adquisitivo actual. Tenemos que recordar también que nosotros tenemos alternativas de inversión. Siempre hemos tenido alternativas de inversión, y esto quiero que todos lo tengan en la cabeza. Nosotros puede ser que yo soy un estudiante de economía, tengo un amigo que es asesor financiero en un banco, tengo otro amigo el cual es un estudiante de colegio, digamos, y tengo otro amigo el cual es un vendedor de abarrotes, digamos. Todos tenemos, y pónganse que a todos nos dan un bono de $1000. A mí me da $1000, a mi amigo el que tiene sus abarrotes le da $1000, y al asesor de inversiones le da $1000. Nosotros tenemos, como personas normales, un regalo, ese regalo de los $1000. Vamos a mantener ahí cerrado. Y ese regalo de los $1000 tenemos que intentar nosotros sacarle el provecho y el rédito. ¿Qué vamos a hacer con esos $1000? Supongamos que el gobierno dice, muy bien, vamos a dar un bono de $1000 a todos. Es un gobierno, populista o algo así. Y tenemos esos $1000. O se ha dado una especie de bonos a nivel Latinoamérica que eran de $300, no, está mal, creo que era de $150 aproximadamente. Se hizo una especie de bonos para reactivar el consumo. Pero pensemos que hemos recibido $1000. ¿Qué vamos a hacer con esos $1000? Según nuestras características y nuestra predisposición, muchos los vamos a gastar. Supongamos que yo no sé invertir y yo pienso que, no conozco nada del mercado.
no, no tengo cuenta bancaria y, y no tengo amigos que conocen de inversiones o no tengo conocimiento financiero, no sé dónde colocar el dinero. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer con este dinero? Y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿puedo hablar con un amigo que sí conoce y me va a aconsejar, digamos? O si no, puedo comprarme una consola de videojuegos o puedo... Y es ahí donde uno va pensando qué puedo hacer. O lo puedo ahorrar, puedo tomar diferentes cursos, puedo capacitarme para entender dónde invertir, puedo contratar un asesor financiero, digamos, con estos $1000. Con $100 contrato un asesor financiero y con 900 que él haga lo que quiera con mi dinero. Y es ahí donde uno va pensando qué hacer con su dinero. Puedo ahorrar mis $1000, puedo comprarme un terreno con mis $1000, o puede ser el pago inicial para una casa, estos $1000, o lo puedo guardar en el colchón y cuando necesite lo saco, digamos, o lo dejo en mi mesa y ahí se va a quedar. Pero me pongo a pensar, si van a pasar los meses, ¿qué voy a hacer con mis $1000? Van a pasar los meses y lo más inteligente sería, la opción más básica es meterlo al banco. Metes al banco tu dinero y de ahí obtienes intereses y al menos tu dinero está trabajando, entre comillas, porque recibes una tasa de interés baja, pero estás ganando dinero. Y con la inflación que existe tienes tú que ajustar si la inflación es más alta que el interés que te está dando el banco. Porque si tú no lo metes al banco, entonces tienes una pérdida ya por la tasa, por la inflación. La inflación es lo que se va a comer tu dinero, en pocas palabras. Y de ahí depende de las políticas que tenga el gobierno, porque puede que haga una política errada y tu dinero pierda mucho más valor. Y es ahí donde tú tienes que pensar qué hacer con tu dinero. Tienes que ver las diferentes decisiones para tu dinero. Puede ser, como eres una persona que tiene sus abarrotes, puedes comprar mercadería. Puede ser que los $1000 te ayuden a comprar un paquete, ¿cómo se llama? Un galpón o cómo llamarlo, te ayudan a importar. Supongamos que te hacían falta $1000 para que tu mercadería, la cual tú ya estabas importando, la puedas sacar de la aduana o qué sé yo, comprar un poco más de mercadería o ellos tienen sus mecanismos para poder moverse, ya que ellos conocen a los distribuidores y todo lo demás. Y él lo que va a hacer es, lo va a usar para invertir, va a comprar sus abarrotes o lo que tenga que necesitar para vender y lo va a comercializar. En los bancos generalmente se hace esto con las microfinancieras realizan estas transacciones. Son transacciones de montos pequeños, pero con tasas de intereses altas y trabajan como a la par de los usureros, solo que estos son legales y los otros son ilegales. Tenemos que pensar qué hacer con nuestro dinero, dónde lo vamos a dejar. La peor opción, desde ya les digo, es dejarlo en tu colchón o tenerlo en físico. Sí es una opción muy mala. Tenerlo en el banco es como que la opción menos mala, y ahí tú tienes que ver qué otro destino puede tener este dinero. A ver, les comento que hace unos meses fui contratado por una amiga, la cual quería que le asesore con las inversiones. Y yo no tenía mucho, es más, actualmente no tengo mucho conocimiento sobre dónde colocar exactamente el dinero. En Bolivia existen fondos de inversión que son SAFIs, en los bancos tienen sus SAFIs, y ella me comentaba de que al principio era una persona que manejaba capitales muy grandes. Ella me comentaba que hay que buscar diferentes lugares. En primer lugar, no tienes, es complicado la ruta que ella hacía, pero hay que buscar diferentes lugares y opciones de inversión. Primero, hay que pensar si existen bancos que tienen estos fondos de inversión y tú puedes comprar acciones, ya sea de Apple o de otras. Y es ahí como tú tienes que informarte según qué hacer con tu dinero. Y eso es una tarea que les dejo a ustedes, que averigüen si existe alguna SAFI, algún fondo de inversiones en algún banco, si pueden ustedes comprar acciones directamente, un porcentaje, para que por su cuenta ustedes vean. La clave siempre es conocer respecto de cómo se mueve esto de las finanzas. Además, conocer el estado
y la salud de la empresa a la cual tú quieres invertir. Pero yo solamente les digo que ustedes investiguen si existe o no, si hay o no, si en un banco existe la opción de invertir. También salen estas ofertas públicas, pero es ahí donde tienes que tener una buena cantidad de capital. Y es donde en México es lo bueno. En México existen constantemente estas ofertas públicas y cualquier persona puede ser acreedora de estas acciones. Solamente hace falta conocer, es investigar y ver dónde se puede. Aquí en Bolivia es mucho más complicado debido a la resequedad del mercado, ya que tenemos una bolsa de valores que está muy seca, no sé cómo decirlo. No hay muchas compañías que han optado por tener valores en la bolsa de valores, ya que para tener un valor tienes que tener tu estado de resultados transparente. Volvamos a esto de la matemática financiera. Vamos a revisar esto de interés simple y vamos a hablar un poco del BAN y ahí va a acabar la clase. La siguiente vamos a ver la TIR, el RBC y con eso acabamos con esto del costo del dinero. Voy a ver si doy algún que otro ejercicio del BAN y del TIR para que recordemos, no es tan complicado. El BAN es un indicador, el cual igual es un ratio, lo vamos a ver más adelante. Vamos primero por el interés simple, que es el inicio de matemáticas financieras. Les comento que he estado repasando matemáticas financieras durante unos días. Estos conceptos de matemática financiera son muy intuitivos, son muy sencillos. Muchas personas creen que los conocen, pero cuando te das cuenta cómo manejan su dinero o qué es lo que hacen, es como que lo conoces en teoría pero no lo practicas, y ese es un problema. Todos tenemos que intentar ser mitad teóricos y mitad prácticos. O sea, lo que tú conoces y lo que tú crees saber, también lo practicas. Hay que ser pragmáticos toda la vida, intentar ser así. Porque a veces muchos nos llenamos de teoría y no practicamos. Esto es extraído de Shaun. El libro, los autores son Sima, Robert y Brown. Lo extraje de un libro de matemáticas financieras de Shaun. Voy a ver si lo encuentro en PDF, lo tengo en físico yo, voy a buscarlo. Y lo que nos dice es, en el interés simple, ahí nos habla de diferentes nombres que va a tener las partes de la fórmula del interés simple. Nos dice, este es el principal, este es el capital, este es la tasa de interés y todo lo demás. Solamente vamos a leer lo que dice: el interés es un ingreso por el capital invertido. Recordemos ese concepto que va a ser el cual se nos va a quedar y va a ser el que vamos a usar en esto de matemáticas financieras. El interés no es más que un ingreso por el capital invertido. Recordemos que estamos hablando acerca del costo del dinero y ese es el concepto que vamos a manejar, además de los que ya vimos antes. En esta definición, que es esto de Shaun, nos habla acerca de el principal, pero para nosotros va a ser el capital inicial. Eso es para que sea mucho más entendible. Voy a ver si llevamos algún que otro tipo de activo financiero como una introducción, puede ser un spot. Voy a ver alguno sencillo para la siguiente clase. Vamos ahora a la nomenclatura que yo uso. Esta es la nomenclatura que me han enseñado a mí para esto de la matemática financiera, para movernos en este mundo. En Shaun utilizan otra nomenclatura, en Churrubios utilizan otra nomenclatura. Creo que esta es la de Miner, o creo que es de uno de los licenciados que me ha enseñado matemática financiera y se me ha quedado con esa nomenclatura. Voy a revisar la bibliografía y les doy de dónde es la nomenclatura. Pero es la siguiente: CF es el capital final, eso es más sencillo. CO es el capital inicial, es el capital con el cual nosotros estamos iniciando el negocio. Y es la tasa de interés, eso es algo lógico. A veces es R, en otros libros es R. Aquí en Shaun es R, aquí lo tengo el libro y lo estaba repasando antes de dar la clase. Sí. Y tenemos I, que es el interés. Y aquí surgió una duda, es la primera duda que a mí me surgía cuando estaba estudiando matemáticas financieras, pero actualmente ya no la tengo. Tenemos dos I's, tenemos una I que es la tasa de interés y otra I que es el interés. La diferencia la vamos a ver en las fórmulas. El interés es lo que nosotros obtenemos luego de haber calculado
el interés es el monto. El interés es el monto. Recordemos que el interés es el monto y la tasa de interés es el porcentaje que nosotros estamos cobrando. La tasa de interés también recordemos que es el costo del dinero, por el cual nosotros estamos dejando nuestro dinero en un lugar. Puede ser un amigo, puede ser un banco, puede ser otras opciones de inversión. Tenemos aquí las fórmulas. Estaba buscando una pizarra para poder explicar esto con colores, o voy a buscar alguna pizarra virtual para la siguiente. Tenemos el capital final, que es igual al capital inicial más el interés, que es este monto. El interés es solamente el monto. La fórmula del interés, de cómo obtenemos este monto de interés, es el capital inicial, o sea, lo que nosotros estamos invirtiendo, por la tasa de interés a la cual nosotros estamos colocando el dinero, es el costo del dinero, y el tiempo, por cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí, con nuestro amigo, en el banco, no sé. Generalmente es un año, cuando I y T están... Generalmente I y T, la tasa de interés y el tiempo están en el mismo... Están ubicados ya sea en años, ya sea en meses, tienen que ser la misma unidad de tiempo. Tanto la tasa de interés como el tiempo tienen que estar ubicados en la misma unidad de tiempo, ya que existen problemas respecto a tasas de interés mensuales, tasas de interés mensuales, semestrales, bimestrales, quinquenales también puede haber. También una tasa de interés por un lustro, una tasa de interés por diferentes denominaciones que también se dan respecto al tiempo. Vamos a reemplazar en esta fórmula, lo voy a quitar, a ver. Aquí tenemos el CF, que es el capital final, es igual al capital inicial más la tasa de interés. Ese es el capital que nosotros vamos a obtener luego de haber colocado nuestro dinero en el banco, digamos, o con un amigo. Esta es la fórmula de la tasa de interés simple, o del interés, cuando hablamos de interés simple. Capital inicial más la tasa de interés por el tiempo. Vamos a hacer un reemplazo de este monto. Vamos a reemplazar este que sea 1, así nos vamos a ubicar. Y este que sea 2, como en matemáticas, en matemática básica o algo así. Vamos a reemplazar 2 en 1. Reemplazamos 2 en 1. Y tenemos lo siguiente. Capital final es igual a capital inicial más capital inicial por tasa de interés y el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar el capital inicial. Factorizamos el capital inicial, eso también lo anotaré para los que no están. Factorizamos el capital inicial. Y tenemos lo siguiente. Aquí, nos detenemos aquí. Tenemos el capital final, que es igual al capital inicial, 1 más I por T. Les comento que tenía un licenciado en ecuaciones diferenciales que manejaba una fórmula de interés, si no me equivoco era interés compuesto. Si lo encuentro les enseño cómo se hacía. En ecuaciones diferenciales el licenciado nos mostraba mediante diferenciales y mediante la E de Euler cómo hacer la fórmula de interés, si no me equivoco era compuesto. Y como les digo, si lo encuentro se los muestro en la siguiente clase. Voy a ver si lo encuentro. Ya nos detenemos aquí. El capital final es igual al capital inicial. Hemos factorizado, aquí nos queda 1 más I por T. Pero esto de 1 más I por T tiene su nombre y aquí lo coloqué. Cuando tenemos la fórmula capital final es igual a capital inicial 1 más I por T, hablamos de una capitalización. Cuando tenemos la fórmula, cuando tenemos despejado el capital final, tenemos una actualización, recordemos eso. Eso vamos a ver en finanzas muchas veces, pero hay que recordar, quizás lo vuelva a mencionar luego. Aquí tenemos una capitalización.
Y este factor, 1 más I por T, se llama factor de acumulación de interés simple. Ahí lo tienen, factor de acumulación de interés simple. Antes de llevar esto de matemática financiera, se suele llevar un pequeño curso de logaritmos y luego de eso un curso de progresiones geométricas y aritméticas para poder entender qué tipo de progresiones estamos manejando. Quizás eso de las progresiones y los logaritmos voy a ver si es conveniente enseñarles o no. Como les estoy explicando, y esto va a ser un curso, porque las finanzas es grande, la verdad. Abarcar todo finanzas es muy complejo. Estoy presuponiendo varias cosas y les sugiero que ustedes investiguen también por su cuenta esto de los logaritmos, esto de las progresiones, ya que el tiempo no nos va a alcanzar porque es muy amplio. Solo matemáticas financieras es sumamente amplio, lo vamos a ver a grandes rasgos. Ya, si nosotros despejamos el capital inicial, ¿qué tenemos? Tenemos esta fórmula. Pero esta fórmula también tiene su nombre, se llama actualización. Aquí lo tenemos, actualización. Y este es el factor de descuento. 1 más I por T a la menos 1 es el factor de descuento. Aquí tal vez tengan alguna duda de cómo se hace el despeje del capital inicial. No es tan complicado. Tenemos una multiplicación. Tenemos el capital final es igual al capital inicial. Y aquí tenemos una multiplicación. Esta multiplicación, como está multiplicando a este factor, puede pasar al otro lado a dividir. Entonces, lo que hacemos es, pasamos este factor, el factor de acumulación de interés simple, lo vamos a pasar al otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y está aquí expresado como una división, pero es 1 sobre el factor de capitalización. Entonces 1 sobre el factor de capitalización nos da igual al factor de descuento. Esto es 1 sobre, y esto es matemática, es un despeje básico. Tal vez alguno se puede perder en esto, a veces suele suceder. No es tan complicado, es muy sencillo. Tenemos 1 sobre 1 más I por T. Y esto es igual a este factor. Y esto es igual a esto. Y de esa forma se ha despejado eso. No es tan complicado, solamente para que nos ubiquemos. Tal vez alguno se ha perdido en eso y es para que nos ubiquemos. Ahora, si son anuales, como les decía, tanto la tasa de interés como el tiempo tienen que tener la misma unidad de tiempo. Si son anuales, aquí lo completaré. Si son anuales, el interés con el tiempo no hay ningún problema. Ya. Y aquí tenemos algunas denominaciones que se nos dan. Esto también va a ir cambiando según la literatura que ustedes revisen. Por ejemplo, si nos dan la cantidad de meses, esto recuerden que es la equivalencia a un año en T. Si nos dan la cantidad de meses, tenemos que hacer la equivalencia. Cantidad de meses sobre un año tiene 12 meses. Si nos dan la cantidad de días, hacemos la equivalencia a un año. Un año, ¿cuántos días tiene? 365. Entonces, T es igual cantidad de días que nos están pidiendo sobre 365. Luego tenemos aquí, esto ya lo expliqué, tenemos algo que vamos a... Y les comento que cuando conozco funcionarios que trabajan en los bancos y manejan anualidades, que también es una forma de matemática financiera, y utilizan estas fórmulas, solamente que las utilizan con anualidades. Ustedes cuando sean asesores financieros o entren a algún banco, se van a dar cuenta que se van a topar otra vez con matemáticas financieras, solamente que aplicadas a distintos tipos. Si son ustedes, tiene un nombre esto, si son esos agentes que manejan carteras, asesores, creo que son asesores financieros, asesores, me he olvidado el término técnico. Si son asesores
y manejan una cartera, digamos, de $10,000, van a tener personas a las cuales ellos van a pedir préstamo y ustedes van a ser sus asesores bancarios. Y van a ver otra vez esto de matemáticas financieras, solamente que un poco se van a dar cuenta que va a cambiar la nomenclatura, va a cambiar alguna que otra cosa más, pero es lo mismo. Y recuerden esto, cuando estén trabajando en el banco o tengan su negocio, tienen que pensar en esto. Hay una diferencia entre el tiempo comercial y el tiempo exacto. Si es en tiempo comercial es 360 días y si es en tiempo exacto es 365 días. Estos 5 días hacen mucha diferencia en la tasa de interés. Ustedes tienen que pensar en que si van a otorgar un crédito, tiene que ser a más o a menos tiempo. ¿Ustedes qué piensan? Y si ustedes van a cobrar un crédito, tiene que ser a más o a menos tiempo. Y es ahí donde hay que pensar en eso. En los bancos hacen eso. Cobran el interés a una cantidad de tiempo. La tasa activa y la tasa pasiva ahí va funcionando. La tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa, la tasa que te cobra el banco. La tasa pasiva, la tasa que tú pagas al banco. Y se manejan en estas cositas. Tienen estos detalles técnicos, esto del tiempo comercial, tiempo exacto que ellos manejan. Y es ahí donde, aunque sea poco dinero, aunque el interés sea poco dinero, es algo que si es en grandes cantidades, vale la pena. Lo voy a ejemplificar con algo muy, muy sencillo. A nadie le gusta perder dinero, pero los bancos se manejan en estas cosas, se manejan con estos truquitos o esto del tiempo lo mueven. De 360 a 365, 5 días hacen mucha diferencia. Y de esta forma ellos obtienen mayor ganancia. Si se dan cuenta, uno de los sectores que siempre va a tener ganancias es el sector financiero. A pesar de la pandemia, ha continuado ganando. Y existe un impuesto especial al sector financiero debido a esto. Y es un sector que siempre va a ganar. Es un sector que siempre va a ganar porque, en primer lugar, tienen ayuda de abogados que les facilita muchas cosas respecto a temas legales. Y como nosotros, y es ahí donde ustedes tienen que ver a qué rol van a tener. Si van a ser una persona que se va a encontrar, vamos a ser un CEO, un director de finanzas, tenemos que ser nosotros muy vivos a la hora de entender primero la normativa y luego de eso entender cómo se hace un estado de resultados en nuestros países. Y según eso nosotros tenemos que conocer la normativa, estado de resultados, y según eso determinar cuáles van a ser los flujos monetarios y a qué sectores y a qué áreas. También los impuestos, es bien interesante hacer esto de asesor financiero. Tenemos que entender diferentes temas y de esa forma aplicarlo. Obviamente depende del tamaño de tu negocio y otros temas. Pero el área de impuestos es muy importante para una persona que se dedica a esto de las finanzas. Tenemos que entender y buscar la forma legal. Siempre se busca la forma legal y hay que ser vivos en esto. Hay que ser muy, muy vivos y sí se puede. Ya, vamos al siguiente entonces. Aquí tenía algunos ejercicios. Quisiera tener una pizarra, eso es el inconveniente. Tengo una pizarra que es física, pero tendría que ver cómo colocarla aquí. Lo que quería hacer también es mover mi celular y darles esto. Vamos a calcular esto. Lo vamos a hacer quería hacerlo en Excel también para que sea didáctico. Lo haremos en Excel mejor. Lo vamos a hacer en Excel. Les comento que también he descargado una plantilla, esto de interés simple e interés compuesto, pero esto lo vamos a usar luego. Se las paso luego. Vamos a usar el Excel y vamos a hacer solamente este ejercicio. Y los demás se los dejo como tarea. Que no es tan complicados. Es solamente reemplazar fórmulas, ubicarse qué cosa es qué y ya. Eso es todo. Vamos a copiar esto aquí. Y eso voy a ver cómo hacerlo. Ya, aquí tenemos esto de calcular el interés, también lo voy a agrandar. Está demasiado grande, un segundo. Ya, ahí digamos que está bien. Esto es de Shaun, es de Shaun el ejercicio. Lo que quería hacer también es dejar una práctica, pero creo que no es tan
lo voy a considerar, eso lo voy a evaluar y según el tiempo que yo disponga, porque no es solamente entregarles una práctica, también es revisarla y eso también implica tiempo. Y el factor tiempo es muy importante, eso tienen que considerar ustedes. Yo lo que les aconsejo es que como el factor tiempo es el factor más importante y a veces el tiempo es dinero, y eso depende porque es relativo. Si tú trabajas, el tiempo es dinero. Si tú estás de ocioso, digamos, no estás percibiendo dinero, entonces el tiempo no es dinero en ese momento para ti. Pero el tiempo es el recurso más valioso que tienes y tienes que organizar las actividades que tú consideras prioritarias. Y es ahí donde tú vas trabajando como asignador eficiente de tu tiempo para realizar tus tareas. Y el mejor consejo que les puedo dar es si tienen algún pendiente, solamente háganlo. A veces da mucha flojera, solamente es iniciar y comenzar por unos 2 minutos. Colóquense una alarma y háganlo por 2 minutos. Y sin darse cuenta van a ir haciéndolo, van a ir acabándolo. Pero depende de cada uno también, depende de cómo tú seas, hay que analizarse uno mismo también y en base a eso determinas cuáles van a ser tus prioridades o cómo es. Vamos a hacer esto, aquí dice calcular el interés simple ordinario. Y luego de eso ve el interés simple exacto sobre un préstamo de $1.500. Vamos a manejar unidades monetarias, que es lo que más se maneja. 1.500 unidades monetarias le vamos a decir, siempre que veamos este signo va a ser unidades monetarias sin hacer referencia ni a dólares ni a euros para que sea mucho más generalizado. Un préstamo de 1.500 unidades monetarias a, este es un número mixto, 14 enteros y un medio de tasa de interés. Esto como es de Shawn, esto lo vi un poco, es muy extraño, pero en los exámenes de matemática financiera generalmente vienen números mixtos. Es como aritmética. Te van molestando con aritmética. Y en los bancos, les comento esto, en los bancos lo que se hace son exámenes de matemática financiera, además de exámenes psicotécnicos, y son periódicos, y depende de cada banco, depende de cada país. A veces se hace cada 2 meses, a veces se hace uno anual, uno cada 6 meses, eso depende. Y se los hace para determinar si ustedes están todavía... Es una forma de medirlos a ustedes, para entender si ustedes pueden o no, si aún están con el conocimiento fresco o no, digamos, si están actualizándose. Es como una forma para que ustedes, es una forma para que el banco tenga un indicador de rendimiento de ustedes, o cómo ustedes pueden funcionar, digamos, dentro de la entidad. Y es así, también en los bancos tienen sus capacitaciones, actualmente en la pandemia tienen sus capacitaciones virtuales y es complicado, porque tienen sus capacitaciones, supongamos que nosotros trabajamos en la mañana, las capacitaciones son en la tarde, y tú tienes que trabajar, tienes que asistir a la capacitación. Respecto ahora es sobre los temas virtuales y todo lo demás, cómo otorgar créditos o cómo moverse en esto de la época de la pandemia, digamos. Y me van comentando así mis amigos que les van haciendo. Les van dando estos cursos de capacitación y es fregado entrar al banco. Es como que tienes que realmente demostrar que sabes esto de las finanzas, estás actualizado con la matemática financiera y conoces la normativa y ahí vas ascendiendo. Y una vez que se den cuenta, bien sea tu supervisor o una persona que se encuentra arriba de ti, tú vas a ir ascendiendo. En los bancos se asciende rápido, eso es lo interesante. Vas a poder llegar a ser un asesor financiero, vas a poder estar en el área de las finanzas y entender, pero siempre es capacitarse. O sea, lo que yo les doy es muy general. Tienen ustedes que leer, entender, leer noticias, entender qué están haciendo los mayores inversores, entender cuáles son ir también a seminarios, ir también a algún que otro evento. También colarse esto hay eventos que son buenísimos de universidades que otorgan un MBA y ellos lo que otorgan son entradas libres para sus seminarios porque ellos están vendiendo la plaza para sus MBA. Y dice, muy bien, vamos a dar una especie de seminario para que ustedes conozcan cómo es la escuela de negocios y quisiéramos que... Y es abierto al público, digamos, y ustedes tienen que estar atentos a eso,
Busquen escuelas de negocios que estén dando seminarios, busquen también lugares donde dan MBAs para ustedes estar al tanto del mundo de las finanzas, bien sea por interés y todo eso. Además les aconsejo buscar en YouTube, hay escuelas de negocios que suben sus eventos, suben sus seminarios a YouTube y es interesante porque te muestran la ISO 3100, que es la de riesgos, que es como un examen, es como el TOEFL que tú tienes que dar para que te certifiquen y que sepan que tú eres una persona que conoce respecto a los riesgos. Y es interesante el mundo de las finanzas, ahí te van calificando y cualificando y lo importante es buscar siempre las alternativas que tienen. Como ustedes tienen tiempo, y es el factor más importante, la capacitación, si no tienen, digamos, ingresos, la capacitación gratuita es lo que tienen que buscar. Busquen seminarios, busquen eventos y ahí ustedes van a adquirir, siempre se adquiere algo, siempre en cada evento, cada seminario, conoces algo más. Y eso es el plus que te va a ayudar. Y puede ser que por casualidad conozcas a alguien que da un seminario y te dice algo interesante como los activos y los pasivos, cuál fue su administración durante la pandemia, y te dicen de que nosotros lo que hemos hecho ha sido liquidar activos. Hemos liquidado activos debido a que no necesitábamos infraestructuras, porque todo era virtualizado, entonces ha sido la opción que hemos tenido que hacer para sobrevivir a la pandemia. Y es la mejor opción que te puedo dar para que tú en tu negocio, digamos, estés pensando en liquidar activos, debido a que no va a haber gente que va a ir a tu negocio, digamos, físicamente y solamente virtualmente. De esa forma vas a quedarte sin ese costo fijo, digamos. Y es así donde uno va adquiriendo conocimiento y según ese conocimiento siempre va sumando. Y el último consejo que les doy, les cuento que tengo un familiar, el cual me decía lo mismo que les digo ahora, y él se dedicaba a tomar diplomados acerca de comercio exterior. Cualquier diplomado que exista, no importa de qué universidad sea, no importaba su prestigio y todo eso, y él se metía a comercio exterior. Él además trabajaba en la aduana y conocía de todo esto. Se metió en un diplomado en una universidad prestigiosa en la UPB, y lo que pasó fue algo curioso, ya que el que estaba dando el diplomado decía que disculpen, pero por esta ocasión no voy a poder explicarles, ya que he tenido algún que otro inconveniente y no pude preparar la clase de hoy, digamos. Si alguno de ustedes quisiera ayudarnos por esta sesión y pueda dar la clase con estos conceptos básicos, bienvenido. Y va, y mi tío dice, bueno, si quiere yo le puedo ayudar. Y va y lo hace. Y como él ya había tomado diplomados y todo eso, lo hace muy bien. Y dice, sí, excelente. Termina la clase y todo eso, y el rector le llama a la dirección, como si fuera, él ya era licenciado y todo eso. Y mi tío dice, ¿qué cosa hice ahora? Y le ofrecen trabajo. Le ofrecen trabajo para que diera clases en esa universidad. Y es así donde hay oportunidades que nosotros no nos imaginamos, pero la verdad es mantenerse capacitado siempre y estar al día con las noticias, también tener un foco, saber a qué nos vamos a dedicar y centrarnos en eso, la verdad. Vamos con esto, creo que me pasé de la... expliqué demasiado, pero es importante eso, que ustedes lo sepan. Ya tenemos esto que es 1500, que es el capital inicial. Vamos a hacer este ejercicio. Luego, aquí nos dice que ese es un número mixto. Esto es 14 y esto es un medio, 0.5, digamos. Ya. Esto es un medio. Aquí lo reconozco como fecha, unos segundos. 0,5. Este número mixto se opera de la siguiente forma. Hay un problema con las fechas. 0,5. A ver, aquí general, ya. Este número mixto se opera de la siguiente forma. Tenemos 14, tenemos que multiplicar 2 por 14, que sería 28, y le sumamos el 1. Sería 29 medios. Aquí tenemos 29 medios. 29 medios.
Y esto es igual a 0,145 si no me equivoco. Esto es igual a 29 menos. Ah, no, es 14,5. Pero como estamos hablando de porcentaje, esto lo tenemos que dividir entre 100. Eso lo voy a colocar abajo. A ver, espero que se esté entendiendo cuál es el procedimiento que estamos usando respecto a la tasa de interés. Tenemos 14,5, pero como estamos hablando en porcentaje, lo vamos a dividir entre 100. Ya. Esto que es 14,5 dividido entre 100 es 0,00... No, es 0,145 creo. Igual 14,5. Ahí les cuento que para esto de las finanzas tienen que ser buenos con los numeritos, buenos con las operaciones simples. Es 0,145. Esta es la tasa de interés. Hay una aplicación que yo uso para practicar que se llama Trucos de Matemática, que es muy muy buena. Tiene diferentes trucos de matemática y con eso a veces cuando estoy aburrido voy practicando. Y ahí te enseñan a hacer cosas simples como multiplicación, división y todo eso. Pero el nivel va subiendo cada vez y cada vez es más complicado. Yo les recomiendo, si quieren meterse al mundo de las finanzas, utilicen esto. Utilicen esto, es para mantener la cabeza activa, para que nosotros recordemos también cómo se hace esto de las multiplicaciones, divisiones, porque tiene sus trucos de matemáticas. O sea, puedes elevar al cuadrado números de 2 cifras y luego de eso va subiendo su nivel, sacas raíces y todo eso. Y te vuelves una calculadora humana con esos truquitos, pero la clave es practicar al menos una vez al día. Esta es la tasa de interés que hemos calculado. Ya, 0,145. Tenemos el capital inicial, esto lo colocaremos así. Capital inicial es 1500 unidades monetarias. La tasa de interés es esta, es 0,145 y 60 días. 60 días. El plazo es 60 días, el tiempo es 60 días. A ver, un segundo. Ya, el tiempo son 60 días. Ya. Y ya conocemos cuál es el ratio de los días, digamos. Hemos dicho que es... Pero ahora hay que pensar, aquí tenemos estos. Interés simple ordinario y exacto. Cuando es ordinario, entonces esto lo vamos a dividir en 360. Cuando es ordinario lo dividimos en 360. Y cuando es exacto en 365. Eso hay que recordar siempre, 365. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a operar. Vamos a sacar el interés simple. Recordemos que la fórmula para sacar el interés es igual a el capital inicial por, ¿qué más? Era por el tiempo y por la tasa de interés. La tasa de interés va a ser una y por el tiempo. Vamos a reemplazar los datos en esta fórmula. Aquí tenemos el capital inicial, que es 1500, por la tasa de interés, que es 0,145. Hemos transformado este número mixto, que es 14 por un medio, a 145, ahora por el tiempo. Ahora, en el tiempo aquí aquí me he olvidado hacer esta operación antes. Previamente tenemos que dividir 60 entre 360 y 60 entre 365, porque tenemos que hacer la equivalencia a un año. Entonces hacemos lo siguiente, esto que sea solo 60, porque estamos hablando de días, y aquí días. Ya, vamos a hacer aquí la división. 60 entre 360. Muy bien. Este es el tiempo ordinario. Y ahora, equivalente a un año, digamos. 60 entre 365. Y ese es el tiempo exacto equivalente a un año.
Ahora sí, vamos a resolver. Aquí la respuesta. Ya. Voy a ver una forma de estandarizar esto para que puedan hacer ustedes sus ejercicios. Es decir, primero tenemos que tener aquí los datos, luego tenemos que tener el procedimiento y la respuesta. Vamos ahora por la respuesta, que es simplemente reemplazar esta fórmula, que no es tan complicada. Disculpe, profe. Sí, adelante. No podemos redondear las décimas. Por ejemplo, 0,167 y 0,165. Ya. El tema del redondeo. Les comento que en finanzas no se suele redondear. Es que es como perder dinero. Sí, genera discrepancias. Sí, sí, porque se maneja generalmente, eso sería 60 entre 360. Y es así, aunque hay que revisar la literatura, como les digo. Se puede redondear, pero también depende de quiénes somos. O sea, si somos el banco y nos conviene redondear, lo redondeamos. Si somos una persona que está pagando interés y el banco nos está cobrando, entonces no lo redondeamos. Y es ahí donde depende. Pero en finanzas en sí no se redondea. Pero depende también tú quién seas. Pero es una buena idea. A ver, vamos a hacer lo que tú dices. Vamos a redondear al lado para ver cuál es la diferencia. 0,17, digamos. 17. Vamos a usar la regla del computador. Que es, redondeamos a la cifra superior. A ver, y este se queda 0,16, digamos. 0,16. Ya, vamos a usar estos dos para que vean cuál es la diferencia. Ya, vamos a tener la respuesta primero. Vamos con el capital inicial. Capital inicial por el segundo es la tasa de interés que hemos encontrado, 145. Ahora vamos por el primero, que es el ordinario. Vamos a darle enter. Esta es interés simple ordinario. Interés simple ordinario. Ya. Este va a ser el interés simple exacto. Hacemos la misma fórmula que dice aquí, capital inicial por la tasa de interés, que es 0,145, por ahora el otro número, que es esta división entre 60 y 365. Si nos damos cuenta, el interés simple exacto es menor al interés simple ordinario. Pero vamos a hacer ahora con los redondeos también. Si lo hemos redondeado, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿Qué va a pasar? Ya. Vamos ahora a capital inicial por la tasa de interés, por ¿qué más viene? El tiempo redondeado. Sale mucho más alto. Y si somos el banco nos conviene esto, digamos, redondear. Vamos ahora a otro. Vamos por, y si se dan cuenta, ha sido significativo, pues de 25 centavos a 97. Vamos a ver también las diferencias. Ya, capital inicial. En finanzas no se redondea, recuerden eso. Aunque depende, como les digo, depende de si ustedes son el banco, depende de dónde trabajes, también depende de las reglas que te digan dónde trabajes. Porque si somos un asesor financiero y lo redondeamos, también depende si nosotros queremos ganar dinero o no. Depende de varios factores. Sí, porque es como una trampita eso. Pero en finanzas hay que ser lo más justos posibles. Porque a veces viene un auditor y te pregunta esas cosas. ¿Por qué has redondeado? Digamos, porque no es... Depende de varios factores, la verdad. Depende de mucho. Depende también de tu legislación, si te deja redondear o si no está escrito. Es bien complejo. Ya, vamos con esto. Capital inicial, tasa de interés por. Ahora vamos por el siguiente, que era el sin redondear. Ya. Aquí tenemos los diferentes datos. Vamos a hacer la diferencia también de estos. La diferencia entre el redondeado menos este.
Y ya, esto que esté más estético, como un cuadrito lo colocaremos. Ahí. Listo. Esto también. Esto también. Y es así, esto es matemática financiera, pero nos vamos a dar cuenta de diferentes cosas. Si se dan cuenta, redondear te conviene si quieres cobrar más interés, porque hay una diferencia de 0,72 centavos que estás ganando. Y si fuera una cifra mucho más grande, entonces esto incrementa, pues. Incrementa de manera significativa. A ver, vamos a pensar que no es 1500, vamos a pensar que es 1.500.000. Eso quiero ver si está configurado con puntos o comas. 1.500.000. 500.000. Ya. Si fuera 1.500.000, hay una diferencia de 725 dólares, digamos. Que igual se veía porque solamente era mover la coma. Pero esa es la diferencia de redondear, es la diferencia de colocar decimales o no, digamos. Y es ahí donde ustedes tienen que ver si son banqueros o si no son... O tienen que ver cómo está también el contrato. A veces los financieros colocan eso de esta va a ser una tasa de interés simple, algo así lo colocan. Eso también tienen que tener en cuenta ustedes. Y si ustedes también tienen que pensar en esos detalles a la hora de invertir. Y aquí tenemos los resultados. Interés simple ordinario nos sale 36,25. Y este interés se tiene que sumar al capital inicial para ver cuánto estamos pagando si fuera un préstamo, digamos, o cuánto nos van a pagar si nosotros estamos dejando esta cantidad de dinero. Y el interés simple exacto es menor. Si nosotros fuéramos un usurero, entonces lo primero que haríamos es cobrar en interés simple ordinario. Interés simple ordinario es 360 días, recordemos eso, y esto es 365. Si fuéramos un usurero, tendríamos que hacer eso, pero depende de varias cosas, como les digo. Si fuera una persona usurera, primero utilizaría el tiempo ordinario, el tiempo ordinario. Y parece un poco contradictorio, ¿no? Esto 360, 65, parecía. Eso lo voy a corroborar con... Aquí están lo del tiempo. A ver. Aquí está. Cantidad de meses. Aquí está. Ordinario 60, exacto 65. Y aquí está. Ordinario y exacto, está bien. Y ahí nos damos cuenta que si es menos tiempo, nos cobran más. Si es más tiempo, nos cobran menos. Recordemos eso. Si pasa más tiempo, nos van a cobrar más o vamos a cobrar más. Mejor dicho, si pasa menos tiempo, nos van a cobrar. Primero pensemos qué somos. Y así somos una persona que ha dejado su dinero en el banco, digamos, para que todos estemos ubicados en el mismo plano. Lo hemos dejado estos 1.500 en el banco, entonces nos ha dado, al cabo de un año, 36,25 de interés. Y está bien. Pero supongamos que nuestro asesor es buenito y ha dicho, lo vamos a redondear la tasa de interés que va a tener nuestro cliente. Y vamos a recibir 72,5 centavos más. Sabemos que en la realidad no lo harían. Porque un banquero tiene que ver cómo ganar de todo. Absolutamente todo. Tiene que ver la forma más barata de hacerlo. Con el interés simple exacto aquí tú ganas mucho menos. Al banquero le convendría este otro, que es 34,2. Que sea interés simple exacto y ya, ahí lo deja. Sin periódico, sin ninguno de estos decimales. Y de esa forma el interés que te pagaría sería 34,8. Y sería lo que tú recibes. A veces suelen hacer estas cositas y así te pagan muy poquito. Y tenemos más ejercicios, pero los van a hacer ustedes con las fórmulas que tenemos. Vamos a pasar al van y con eso va a acabar la clase. Creo que me
les cuento que quería hacer todos los ejercicios, pero me equivoqué con el tiempo. Vamos entonces con los demás ejercicios, que es una tarea para ustedes. Lo voy a subir en foto, voy a ver cómo lo hago. Aquí está el ejercicio, aquí lo tenemos. Aquí digo cómo se hace y todo lo demás. O cómo se hace eso lo voy a sacar un pequeño Excel para que, o una lámina para que vean cómo se hace. Creo que no es tan complicado también. Con el video me parece que basta y sobra, porque se entiende, no es tan difícil, solo es reemplazar en las fórmulas y entender ciertas cosas, darse cuenta de esto, darse cuenta de las relaciones que se manejan. Si es interés simple ordinario, vas a ganar más. Si es interés simple exacto, vas a ganar menos. Y aquí es donde está. Interés simple ordinario, ¿para qué? Se utiliza para la tasa de interés. Si es un banco, tasa de interés. La tasa de interés activa es la que tú pagas al banco. Esta sería para la tasa de interés activa. Y la otra es para la tasa. No, esta es para la tasa de interés pasiva, la que tú pagas al banco. Esto se utiliza para la tasa de interés pasiva. O sea, si tú realizas un préstamo, digamos, si tú realizas un préstamo, y esta es la tasa de interés activa, si tú depositas tu dinero, y eso. Recuerden que esto de las finanzas es muy, muy amplio. Estoy viendo la forma de enseñarles lo más importante para que así ustedes puedan al menos tener los conceptos básicos y según eso ir un poco más. O sea, cuando lleven matemáticas financieras o tengan algún curso de finanzas, al menos tengan idea de qué es lo que van a ver. Ya sea asignación de dinero, les van a enseñar cuentas y todo lo demás. Vamos aquí al siguiente. Esta sería la tarea, digamos, que les voy a dejar. Estos 2, 3, 4, estos ejercicios. En esa tienes que reemplazar la tasa de interés de la fórmula, en este el tiempo. Y esto está en Shaun, digamos. Si alguno tiene mucha flojera, puede ver Shaun y según eso se ubica. Yo lo que hacía para estudiar es... tenía las fórmulas y me colocaba videos en YouTube. Pero lo que hacía es... colocaba solamente el enunciado del ejercicio y lo hacía. Luego me iba al final del video para ver el resultado. Y así estudiaba. Cuando era matemáticas, cuando era cálculo, cuando era cosas así. Para esto de matemáticas financieras quería hacer lo mismo, pero el tiempo no es un factor que disponga demasiado. Estoy esperando ver qué va a pasar conmigo, digamos. Ya que puede ser que las clases sean mucho más cortas y estoy pensando en cómo optimizar el tiempo en las clases. Ya, vamos a ver esto del BAN de manera teórica y voy a ver si la siguiente clase llevamos un ejercicio del BAN o si hacemos algo con el BAN. Lo vamos a ver de manera rápida el BAN y con eso va a acabar la clase. Aquí tenemos el BAN, esta es la fórmula del valor actual neto. En matemática financiera ustedes van a ver interés simple, interés compuesto, anualidades y de ahí parten otros tipos de operaciones. Existen operaciones de descuento, existen operaciones de actualización y otro tipo de temas más y subtemas que van a ver en matemática financiera en cualquier libro o en la materia como tal y se van a dar cuenta que lo que les he enseñado es lo más básico y se va a ir repitiendo. Solamente van a tener cambios en los conceptos, mejor dicho, no en los conceptos, en las formas que se les presente. El concepto va a ser el mismo, pero la forma va a ser diferente. Eso van a ver en fórmulas de anualidades, van a ver en fórmulas de descuentos y se van a dar cuenta que el concepto es el mismo, pero la fórmula va a cambiar un poquito, digamos. Se va a aumentar un número, se va a aumentar tal vez una letra y se van a dar cuenta que van a ir creciendo las fórmulas, porque en matemática financiera llevas muchas fórmulas. Solamente hemos visto interés simple, que es el inicio. Yo les sugiero que ustedes también investiguen esto de matemática financiera, vean ejercicios y todo eso. Y de esa forma ustedes van a capacitarse en esto de matemática financiera.
Quizá la siguiente también sea de matemática financiera, eso lo voy a evaluar. Veamos un poco de valor actual neto, vamos a ver un poco de RBC, voy a ver si el tiempo me da para preparar algo. Vamos ahora al BAN. El BAN es el valor actual neto. Aquí estamos viendo una actualización. Esta es la fórmula del BAN. Algunos de los criterios que tienen que tener. El BAN es el valor actual neto. Aquí tiene su... Vamos a leer esto, que es la explicación de qué es el BAN. Una cosa es que es... Tenía un licenciado que nos preguntaba lo siguiente. Nos decía, una cosa es qué dice y otra cosa es qué es. O cuál es su significado y otra cosa es qué es. Creo que era así. El significado de BAN es valor actual neto. Ese es el significado. Pero ¿qué cosa es el BAN? Esa es la respuesta. Dice, el valor actual neto, BAN, es una técnica, recuerden que es una técnica de análisis de inversión, que compara la inversión inicial con el valor actualizado de todos sus rendimientos esperados. ¿Por qué dice valor actualizado? A ver, miren aquí tenemos a ver, esta parte, esta sección es el valor actualizado. Vamos a volver aquí atrás. Vamos a volver. Aquí estamos actualizando. Esta es la fórmula de actualización. Capital final, paréntesis, 1 más IT, paréntesis, elevado a la menos 1. Que esto sería, como les dije, el capital final sobre 1 más I por T más I por T elevado a la menos 1. Perdón, al 90. Ya, elevado a la menos 1. Y esto de la actualización, el factor de descuento, lo vemos reflejado en el BAN, que se encuentra aquí. A ver, esto lo vamos a copiar. Se encuentra aquí. Está reflejado en ese aspecto. Esto lo colocaremos abajo mejor y esto lo colocamos así. Esto lo centraremos un poco. Y colocamos una línea, digamos, ya. Y esto ya no es menos 1, esto solamente es así. Ya. Y ahí tenemos esta fórmula que es de la actualización de el capital del interés simple. Es la fórmula de la actualización del interés simple. Solo que aquí esto cambia. Aquí esto cambia. Y esta T ya no se encuentra aquí. La T se encuentra elevado. Aquí lo vamos a elevar. Y esta es la fórmula del interés compuesto. Cuando lo elevamos, hablamos de la fórmula del interés compuesto. Que es algo que vamos a ver. Eso ya lo voy a pensar si es conveniente enseñarles o por el tiempo les digo. Si es conveniente por el tiempo enseñarles o quizá lo veamos después. Esto está elevado a la T. Esta es la fórmula de actualización del interés compuesto. Y si nos damos cuenta con el BAN, tiene mucha similitud. Aquí está el capital final sobre 1 más K. K, esta K representa la tasa de interés. Y T, en este, T es igual a 0. T es igual, no, mejor dicho, T es igual a 1, me he equivocado. T es igual a 1, aquí T es igual a 0. T es igual a 1, T es igual a 2, T es igual a la N. Y es así como se va manejando el BAN. Vamos a leer otra vez qué dice aquí. El valor actual neto es una fórmula que van a ver en proyectos, van a ver para hacer inversiones, es una fórmula que se ve mucho y es un indicador financiero. El valor actual neto es una técnica de análisis de inversión, eso ya lo vimos, que compara la inversión inicial, esta es la inversión inicial, estás comparando la inversión está con signo negativo, compara la inversión inicial con el valor actualizado de todos sus rendimientos esperados. Muy bien, este es el rendimiento del primer año.
o del primer flujo de dinero, digamos, del primer flujo. Puede ser el primer año, primer trimestre, depende, el primer flujo de dinero. El rendimiento del segundo flujo de dinero, el rendimiento de los n flujos de dinero. Nosotros estamos invirtiendo 1000 bolivianos o 1000 dólares, digamos, y en el primer mes he recibido 200 dólares. Ya, el primer año he recibido 200 dólares. El segundo año he recibido 300 dólares. Pero 1000, hemos invertido 1000 dólares, hemos comprado algo, digamos. Hemos comprado, ya tenemos los 1000 dólares del principio y nosotros hemos alquilado un salón para fiestas o algo que funcione en la actualidad. Ya supongamos que los salones de fiestas aún funcionan. Ya, hemos invertido en un salón de fiestas, hemos comprado el terreno, supongamos que sí se puede, digamos, con 1000 dólares. Sabemos que en la realidad es muy difícil hacerlo, pero con 1000 dólares hemos hecho eso. Hemos alquilado, hemos gastado los 1000 dólares por completo. Hemos alquilado mesas, sillas, una amplificación para el lugar, digamos. También hemos contratado personal y todo eso. Y ahí se han ido los 1000 dólares. Luego, vamos a mantener todo lo demás constante, ya que sabemos que existe otro tipo de costos fijos, costos variables, también hay gastos, en finanzas se maneja como gastos fijos, gastos variables. Supongamos que todo eso permanece constante. Ya, hemos invertido 1000 dólares, aquí tenemos menos 1000 que teníamos, porque hoy actualmente no lo tenemos. Digamos que son meses, el primer mes hemos recibido 200 dólares. Entonces, menos 1000 con más 200, tenemos 800. Una pérdida de 800 dólares. El segundo mes hemos ganado 300 dólares. Ya, entonces 200 más 300 serían 500. 500 menos 1000, otra vez perdemos por 500 dólares. Y supongamos que al final hemos tenido otros 500 dólares de flujo. Entonces tenemos 200 más 300, 500. 500 más 500, 1000. 1000 menos 1000, tenemos un van de 0. Y nosotros llegamos a este van de 0 con un truquito que se llama la tasa interna de retorno. Y más o menos así funciona el van. El van funciona de esa forma. Obviamente hay que reemplazar en esta fórmula y entender el valor actualizado del dinero que nosotros tenemos, según la tasa de interés y según el tiempo que va pasando. Y es así donde nosotros vemos si el van nos da positivo o nos da negativo. Y aquí nos dice, el van positivo, ¿qué cosa nos dice? Si el van sale positivo. Si el van sale positivo, la inversión es recomendable. Si el van es negativo, como al principio nos salía, van negativo, la inversión no es aconsejable. Y aquí están las características que tiene cada uno de los componentes de la fórmula. Y es la inversión inicial. Aquí, esto es de un libro, es del libro del principio que les decía. Es del libro que se llama, es de Javier, es de un PDF, mejor dicho, es de un PDF y unas hojas recopiladas de Javier Puig. Les voy a pasar eso luego para que ustedes también lo revisen y estén analizando. Y aquí te explica eso. Aquí te explica qué es el capital CF1, es el es el primer flujo de dinero, digamos. CF2 es el segundo flujo de dinero. O sea, estos flujos de dinero hay que actualizarlos, hay que dividirlos entre 1 más la tasa de interés por, mejor dicho, elevado al tiempo. Elevado al tiempo. Y es ahí, y es eso. Y este CFN es el flujo del último periodo. No olvidemos eso. Esta es la tasa de actualización. Aquí se llama tasa de actualización. Esta acá, la tasa de interés, cambia su nombre a tasa de actualización. Vamos a leer este cuadrito que dice, si solo se tiene en cuenta estas variables, la inversión es aconsejable. Esa sería la interpretación del van. Si solo tomamos en cuenta estas variables, el flujo de dinero, la tasa de interés y el tiempo, podemos decir que nos sale, si es un van positivo, la inversión es aconsejable.
Y si nos sale un van negativo, la inversión no es aconsejable. Es muy sencillo, es para que ustedes logren entender estos conceptos. A veces las finanzas son solamente, hay que darse cuenta de los ratios, hay que darse cuenta de qué es lo que lo componen y, y ya, pero entender cuál es el origen del ratio, entender ciertos aspectos del ratio y ya, ahí te das cuenta en el estado de resultados varias cosas. Puedes hacer un van con un estado de resultados. Eso es lo que a mí me hacían hacer antes. Vamos a ver esto del van positivo y ahí acaba la clase. ¿Qué favorece a un van positivo? Y ahí tenemos los factores que favorecen o que inciden en el resultado del van. Y aquí tenemos la inversión inicial, el que vimos al principio, que nos sale negativo porque es el dinero que hemos gastado nosotros, por eso es negativo la inversión inicial. Recuerden eso siempre, cuando tengan un proyecto la inversión inicial va a ser negativa porque es el dinero que tú estás invirtiendo. Y tú quieres saber si tu dinero es rentable o no, si tu inversión va a ser rentable o no, digamos. Y aquí vamos a leer esto, estos tres. Inversión inicial, el flujo de fondos que hemos visto, SF, también la tasa de actualización, que es la tasa de interés que ha cambiado de nombre en el BAN. Aquí dice, cuando menor sea, más probabilidades de que el BAN sea positivo. Y ahí, con el ejemplo de los $1000 lo hemos visto, digamos. $1000, si hubiera sido menos dinero, pero también tienes que ver cuál va a ser tu negocio y qué vas a hacer. El segundo dice, cuanto mayores sean estos, más probabilidades de obtener un BAN positivo. Muy bien, hemos visto en el tercero que era 500 y nos ha ayudado a que sea cero, de que el BAN sea cero. Pero si hubiéramos continuado, en un cuarto mes hubiera sido, qué sé yo, digamos que hubiera sido más fuerte. O uno de los flujos al principio hubiera sido fuerte, digamos. Este hubiera sido 1100 y la inversión hubiera sido 1000. Entonces, el flujo ha influido en que el BAN sea positivo. Hay que recordar eso. Los montos de los flujos determinan también cuál va a ser determinan el valor del BAN. Y por último, la tasa de actualización, que ha sido la tasa de interés, que aquí cambia de nombre. Cuando menor sea esta, y esto hay que tener atención, esto no hemos visto. Yo le manejé el ejemplo solamente con cifras, pero sin tomar en cuenta la tasa de actualización. Pero recordemos esto, cuanto menor sea esta, también mayor será la probabilidad de que el BAN sea positivo. Entonces, a una tasa de actualización menor, es más probable que el BAN sea positivo. Recordemos eso. La tasa de actualización o tasa de interés del BAN, mientras más pequeña sea, hay más probabilidades de que el BAN sea positivo. Y con eso acaba la clase, estimados. Voy a ver cómo armar la siguiente clase. Estoy manejando esto de matemática financiera. Como les digo, es un libro que tiene 100 hojas dedicado a esto de matemática financiera. Quizá les dé lo más importante la siguiente y vamos a pasar al siguiente tema. Eso voy a evaluarlo todavía. La tarea va a ser estos ejercicios, no se olviden eso. Esto les voy a pasar en una foto para que lo hagan. No es tan complicado, ustedes háganlo en Excel, lo vean cómo hacerlo. Es solamente para practicar, no solamente reemplazar fórmulas y ya. Despejar y despejar T y todo eso. Y eso es todo, estimados. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Creo que no hay ninguna duda, pregunta o consulta, entonces... Profe, ¿Sí, sí? la presentación siempre la va a subir. Sí, la voy a subir. Ya, la tarea, a ver, les diré cómo va a ser. La tarea... les voy a mandar el mismo formulario de siempre, solo que va a tener una sección para subir una imagen o subir un archivo. Y es ahí donde ustedes van a mandar la tarea. Lo que estamos viendo en CLAE es quizá a final de curso vamos a dar un certificado. Aún estamos viendo si va a ser bueno o no, porque hemos tenido como 200 inscritos por cada materia. No, creo que eran 150 inscritos más o menos por cada materia. Y como es una cantidad tan grande, no podemos sacar tantos certificados debido al costo, del tiempo y todo eso. Así que vamos a evaluar todavía si es factible un certificado o no. Eso va a ser después de... Supongo que a finales de marzo les tengo una respuesta sobre si va a haber certificación o no. Eso es todo. Las diapositivas las voy a subir. Tengo que colocar todavía las referencias para que ustedes puedan encontrarlas y las subo. No se preocupen por eso. Eso es todo, estimados. Que tengan un buen viernes.